Muy buenas a todos, mi nombre es Bohdan Sirojic, soy pianista, compositor, profesor de educación musical, doctor en musicología y hoy voy a hablarles de una de las piezas más enigmáticas de Mozart, que es este minueto en re mayor, compuesto entre 1789 y 1790, que destaca evidentemente por su complejidad armónica y sofisticación, que nos hace plantearnos si realmente fue una pieza del momento o se llegó a revisar en la posterioridad. Esta pieza se caracteriza por unos movimientos cromáticos que veremos a continuación y según lo que estamos viendo es un minueto de Mozart y el trío es de Maximilian Stadler, que fue también uno de los amigos de Mozart y luego encargado de supervisar un poco y cautelar los manuscritos del compositor. Este minueto sin duda presenta una armonía por la que diversos musicólogos se cuestionan la autoridad de Mozart, la originalidad de Mozart. Yo voy a hacer mis argumentos para demostrar un poco que este lenguaje cromático es completamente factible en Mozart y de hecho una de las piezas que podemos contraponer es el cuarteto número 19, al que también se le conoce como el cuarteto de la disonancia, que esa pieza sí que se conoce exactamente que fue escrita por Mozart y presenta un lenguaje compositivo similar, con armonías muy cromáticas. Lo primero que vamos a hacer es interpretar la pieza e ir un poco haciendo pequeñas pausas para comentar lo que estamos viendo. Entonces, primer elemento que tenemos es esta frase inicial. Realmente es un lenguaje mozartino. Lo único que estamos viendo es quizás estos cromatismos, estas notas de paso que son un poco más frecuentes que lo habitual, pero ahora sí que encontramos un elemento muy llamativo, que es este acorde aumentado, que se vuelve a repetir varias veces. Y finalmente cadencia en la dominante. Esto funcionaría como una especie de transición o puente, y en el compás 12 tenemos el tema B. Esta sería un poco la primera estructura. Vamos a escucharla completa para hacernos un poco la idea. Y con esto concluiría la primera parte. Realmente tiene un equilibrio muy interesante porque pasamos desde este cromatismo y ambigüedad a una claridad mozartina muy evidente en la última frase. Y aquí tenemos la sección B. Ya por sí destaca por esta disonancia con la que empieza y se trabaja a modo de secuencias. Repite lo mismo abajo. Y ahora tenemos secuencias ascendentes. Lo que sigue es una estancia en la dominante, estamos
un extending on the dominant, que sería una semicadencia ampliada. Y ahora vuelve la recapitulación con más cromatismo aún, porque tenemos esta línea. Y cierre. De acuerdo, pues lo que vamos a hacer ahora es primeramente indicar estas secciones que acabamos de comentar mientras interpretaba la pieza. Tenemos primera parte, que normalmente le suelo dar la letra A mayúscula, y dentro de esta primera parte pues tenemos la primera frase musical, que luego miraremos si es frase o periodo, pero tenemos AA, que serían 4 compases, y tendría aquí su cierre. Posteriormente tenemos una transición que nos lleva hacia la dominante. Y a partir de este momento se inicia, digamos, el cierre. Hay dos maneras de interpretarlo. Se podría ver como el tema fuera téctico, o como un tema anacrúsico. En este caso, yo creo que estaría más a favor de verlo como un tema anacrúsico debido a la cuadratura de los compases. Si bien el acompañamiento comienza de antes, lo que estamos viendo es que hay 1, 2, 3 y 4 compases. Lo cual para mí tendría más sentido ver este tipo de división. Y aquí es donde empezaríamos con lo que sería el tema B, o AB en este caso. Vale, entonces tenemos A, esta transición o puente, y esta parte B. Todo ello dentro de una A grande mayúscula. Y por otro lado, estamos ahora en la sección, la segunda parte, que es B. Y aquí encontraríamos, pues nuevamente, diferentes materiales. Por un lado tendríamos la primera parte, que sería B, en este caso mayúscula, y C minúscula, que también funciona como una especie de desarrollo. ¿Vale? Luego hacemos un esquema de esto para que veamos diferentes maneras de interpretar este discurso. Y esto nos lleva aquí a nuestra semicadencia ampliada, que finalmente resuelve en la reexposición, que es esta recapitulación donde tenemos dentro de B pues la vuelta a A. Y es llamativo porque realmente, tal y como está planteado, quizás esta división de parte A a B, quería verlo como minueto, no tendría tanta cabida y podría ser más adecuado hablar de una forma sonata, hablar de una exposición que correspondería con estos temas, y simplemente pondríamos tema A. Luego tendríamos la transición o puente, y esto lo llamaríamos tema B. En la segunda parte pues intentaría quitar estas letras y simplemente hablaría de un desarrollo, que sería esta sección con su semicadencia, y ahora volveríamos a la recapitulación. Recapitulación que tiene un tema A, nuevamente una transición, que en este caso, al ser una transición que no modula, pues a veces también le llaman retransición, porque lo que hace es volver a la tonalidad principal. Y bueno, en este caso el tema B lo tenemos ahora aquí. Tema B,
en tónica. Entonces, este tema B primero aparece en la mayor, que sería el equivalente de la dominante, y es la disonancia estructural. Y lo que hace esta disonancia estructural es que a nivel de estructura de la pieza tenemos una dominante, que finalmente se resuelve, por eso se dice de la resolución de la disonancia estructural en el tema B. Aquí lo que tenemos es una resolución de la disonancia estructural. ¿Por qué? Porque aparece el tema en tónica, en re mayor. Antes lo teníamos en la y ahora está en re. Con lo cual sería realmente más adecuado ver todo esto como una forma sonata. Como no vamos a analizar no vamos a estar analizando el trío, voy a hacer aquí el esquema de lo que estamos viendo, pero creo que es bastante claro. Tenemos las barras de repetición, que serían estas, que las podemos marcar como dobles barras. Y dentro de las mismas, pues tendríamos, digamos, esos puntos. Vamos a intentar también ponérselos. Tenemos los puntos de repetición. Y ahora por dentro pues estaría la exposición, que tiene un tema A, una transición y un tema B. Y la segunda parte, que tiene dos bloques, desarrollo y recapitulación. Internamente el desarrollo pues tiene primero una parte de secuencias y luego tiene la semicadencia ampliada. Mientras que la recapitulación pues vuelve a ser tema A, transición y B. Y la principal diferencia que tenemos es que aquí pues tenemos el tema en dominante, es la disonancia, y aquí tenemos el tema en tónica, que sería la resolución. Esa sería, digamos, la estructura de la pieza. Evidentemente hay una pequeña variación, es decir, el tema aquí, por ejemplo, no aparece igual, sino que Mozart hace una variación cromática. Y el desarrollo pues también no hace material nuevo, sino que reutiliza materiales preexistentes que estaban, digamos, en la sección anterior. Esta sería principalmente la estructura que estamos viendo, donde, bueno, tenemos un material inicial que se retoma al final y una sección de contraste. Es por ello que a veces cuando se habla de esta pieza también se le puede decir que estamos ante una forma ternaria, donde tenemos un A, B, A. Esto podría verse como A, B y A. Para un minueto, la forma minueto, normalmente no estaríamos viendo una sección de desarrollo, sino que directamente veríamos una variación de A, una retransición y el B en tónica. No estaría esta sección de desarrollo. Pero una forma sonata, que es lo que tenemos aquí, que sería la forma sonata bitemática con dos temas, pues esta sería, digamos, la presentación más habitual de los materiales. Vamos a ponerle un color al tema A para tenerlo también un poco ubicado. Tema A aquí en rojo. Sería el mismo. Vale, pues dicho esto, vamos ahora sí a proceder a argumentar un poco por qué esta pieza es tan debatida y por qué es tan cromática. Entonces, el cromatismo que vemos al principio es un cromatismo melódico principalmente. Por ejemplo, estamos armonizando el acorde de re mayor y estamos haciendo notas o introduciendo notas de la escala cromática. Mientras que en el segundo caso, el cromatismo es más bien de carácter melódico, cromatismo armónico. La primera vez es melódico, mientras que la segunda es armónico. ¿Por qué? Porque resulta en ciertos acordes. Estamos escuchando un acorde aumentado y está en el tiempo fuerte. Mientras que a lo mejor en el primer tema, pues, había también acordes cromáticos, pero no estaban en un tiempo fuerte. Bien, pues este tipo de recursos se pueden encontrar, por ejemplo, en el cuarteto 19, como anticipaba,
que también se caracteriza por un lenguaje cromático. Tenemos este Do, sobre el que se añade un La bemol, sería una sexta, y Mi bemol, ¿vale? La bemol mayor. Estamos en Do mayor, ya es un acorde cromático porque realmente no lo encontramos en la tonalidad. Y esto resuelve en este primer acorde cromático, que sería un acorde semidisminuido, que lleva un dominante, y luego Mozart nos presenta un acorde más cromático aún. Vemos esta sonoridad. Vale. Y evidentemente, pues este inicio, que también se desarrolla a modo de secuencia, nos recuerda bastante al tipo de armonías y cromatismos que vemos aquí. Con lo cual yo argumentaría que no es una excepción en Mozart encontrar este tipo de armonía cromática. Lo que sí es llamativo es que se presente una pieza pequeña que, a fin de cuentas, bueno, pues es un minueto que en este caso pues no llega ni siquiera a los 60 compases, dura 44 compases y es relativamente breve. Pues dicho esto un poco, vamos ahora sí a profundizar más en lo que es el contenido armónico y melódico de cada una de las partes que tenemos. La primera parte es este tema, donde lo primero que vamos a decidir es si es un tema que funciona como periodo o como frase. Evidentemente nada se repite, con lo cual ya como punto de partida podemos asumir que tenemos un fragmento temático y un fragmento cadencial. Vamos a señalarlos. Tenemos este fragmento temático que es contrastado con el fragmento cadencial. Pero internamente sí que es cierto que hay unos materiales que, bueno, pues destacan y se utilizan bastante. El principal de ellos es esta escala cromática que aparece en el bajo, que aquí utiliza Mozart por disminución, ¿vale? Y con desarrollo. Digamos, empezaría en el Mi, y también utiliza en la parte melódica por inversión, ¿vale? Entonces aquí tenemos disminución, ese sería el motivo cromático, y aquí tenemos movimiento contrario también, puesto que uno tiene el carácter ascendente mientras que el otro que tenemos es descendente. Vale, esto en cuanto a los motivos cromáticos. El motivo cromático realmente lo utiliza Mozart en la continuación, así que vamos a señalarlo, porque en la transición lo seguimos viendo. Está aquí. Entonces podríamos incluso diferenciarlos por colores, porque uno es el movimiento ascendente, otro es el descendente. Vamos a coger el naranja para el descendente y el ascendente lo vamos a ir poniendo con el amarillo. Aquí tenemos el descendente. Ahora también está el descendente un poco en la parte superior. Lo volvemos a tener aquí. Y incluso aquí esta última instancia está también presente. Luego el ascendente está aquí. Lo volvemos a tener ahí. Y quizás estas pequeñas instancias también serían dignas de mención. Y luego el movimiento descendente, que sería en naranja, lo estamos viendo con este sol sostenido La y el La sol. Con lo cual ya hemos señalado realmente, bueno, pues casi todos los compases de la pieza. Hay también un movimiento cromático aquí, aunque es diatónico, pero es un semitono, que nos hace un poco también el guiño del material que tenemos al final. Entonces, motívicamente, la pieza
se caracteriza por estos intervalos de segunda menor, ascendente o descendente. Aquí, como hemos utilizado estos nombres, vamos a poner cromático ascendente y cromático descendente. Serían los dos. Es muy probable que, bueno, pues el principal motor compositivo o la lógica compositiva que guiaba a Mozart a la hora de presentar esta pieza y componerla, pues ha sido pensar en estas escalas cromáticas, puesto que, bueno, son las que destacan y llaman tanto la atención. Incluso si nos ponemos luego a mirar más, pues podríamos seguir encontrando algunas más, como estas diatónicas, fa sostenido a sol, realmente es un semitono, y bueno, este fa sostenido a sol se repite varias veces. Vale, vamos ahora sí a analizarlo un poco desde el punto de vista armónico, puesto que aquí hay unos acordes que, bueno, realmente habría que explicar. Entonces, el primer acorde que estamos viendo es el acorde de tónica. Estamos en la tonalidad de re mayor. Y pasamos de re mayor a un acorde aumentado. Este es el primer acorde aumentado que encontramos. De hecho, vamos a ir señalando los acordes aumentados con otro color, porque este sería, digamos, el motivo armónico cromático, que sería el acorde aumentado, que lo tenemos muy presente y se utiliza varias veces. Mientras que el melódico, pues serían estas escalas ascendentes y descendentes, que quizás, bueno, podemos incluir de esta manera. Vale, ¿cómo explicamos este acorde aumentado? Pues hay diferentes maneras. La primera sería simplemente decir que estamos en tónica, y lo que ha hecho Mozart es una nota de paso cromática del re al mi, y arriba tenemos un floreo, que sería casi el equivalente de la melodía de Noche de Paz. Ahora lo tenemos aquí, pero ahí surge el acorde cromático. Esa sería la explicación número 1, que, bueno, ignoraría directamente el componente armónico. Podríamos ponerla, es un paso, NP, nota de paso, y esto sería una F, floreo, nota de floreo. Pero armónicamente también lo podemos ver como una dominante secundaria. Entonces, como dominante secundaria sería el quinto grado del segundo, ¿vale? Y resulta en este aumentado que, bueno, pues estamos viendo aquí. El quinto grado del segundo es si, re sostenido fa la. ¿Vale? Y lo que está haciendo Mozart es coger una inversión, y realmente es una dominante muy innovadora, puesto que no muchos compositores en la época pues pensaban en ir de esa manera a mi menor. Vale, esto nos lleva a las siguientes notas, que son estas apoyaturas, y es una doble apoyatura cromática. Esto sí que lo encontramos bastante en Mozart, porque Mozart normalmente juega con estas escalas cromáticas. Que realmente caracterizan un poco ese lenguaje clásico en el cual muchas veces cuando pensamos en clasicismo pues lo simplificamos y acabamos escribiendo bajo Alberti y una melodía diatónica. Pero para que realmente suene a un lenguaje mozartino, tenemos que introducir estas notas cromáticas. Que van a enriquecer mucho el discurso armónico. Y una de las maneras más habituales de pensarlo es con una secuencia en la cual cada nota tiene su precedente, que es la sensible. Con lo cual estaríamos en re mayor. Y
podríamos improvisar un tema de este estilo donde tenemos las notas cromáticas que lo caracterizan. En este caso son descendentes y eso genera uno de los acordes más bellos, que es este Mi, Fa sostenido, La, que resuelve en un acorde de Mi mayor y finalmente tenemos Mi menor. ¿Qué hace esto? Pues realmente lo que genera es que tengamos un acorde de Mi mayor que no deja de ser otra cosa que la dominante. ¿Vale? Entonces, si tenemos la dominante el segundo, vamos a la dominante y de la dominante vamos al quinto, a la dominante, acabamos teniendo una secuencia por círculos de quintas. Entonces, lo que realmente está haciendo aquí Mozart con este acorde cromático es una triple dominante que va a la dominante y finalmente resuelve a una dominante. Y con ello, pues, armónicamente todo tiene sentido y cuadra de una manera muy coherente. Si no tuviésemos los elementos de nota de paso, acorde aumentado, apoyatura, sonaría así. Y con las notas de paso y apoyatura llegamos a tener esto. Lo realmente fascinante es que cuando llegamos al sol ya estamos en el siguiente acorde. Normalmente estaríamos imaginándonos que resuelve el sol aquí, en Mi menor, pero ya ha cambiado el acorde. Y tenemos el siguiente acorde, que es la séptima dominante. Vale, esta sería un poco la armonización que tenemos aquí y que, bueno, realmente corresponde a la primera frase. Hay bastante simetría también en cuanto al uso del silencio, que es muy llamativo, y es que al principio y al final tenemos estas pausas que, bueno, realmente establecen como una especie de diálogo. El bajo no entra al comienzo, sino que intenta trazar su propia línea, lo que enriquece un poco la textura contrapuntística. Aquí vemos bastante uso de contrapunto. Dicho esto, pues ahora sí iniciamos un poco el análisis de la segunda frase, que comienza aquí. Y esta segunda frase, pues, perdón, no llega a ser frase, semifrase, porque tenemos aquí nuestro tema que serían 2 más 2, pues sería una frase abierta. ¿Por qué es abierta? Porque terminamos en el quinto grado, terminamos en la dominante. Entonces, esta frase abierta, aquí podemos ver que claramente concluye en el quinto grado. Pues empieza igual con la tónica, pero lo diferente esta vez es que presentamos el segundo grado, en este caso invertido, que nos lleva a esta tónica. La dominante. La tónica se presenta aquí como segunda inversión, que llega a ser casi una especie de cuarta y sexta cadencial. Tenemos el 6-4, que serían la sexta y la cuarta, y esto resuelve en 5-3, que lo tenemos aquí, 5-3. Y bueno, armónicamente tampoco hay mucho más. Sí que destaca este sentido contrario, este movimiento contrario, donde el bajo sube, y esa línea también es continuada luego por un movimiento contrario en el bajo cuando se queda solo. Entonces esto sería un comentario, un nexo, una unión que es bastante interesante. Suena así. Es muy convencional y quizás, bueno, lo más así interesante es estos cromatismos, que en este caso todos son notas de paso, que nos llevan de re, fa a fa, la. Y pasamos por re, mi y mi sostenido. Una vez presentado esto, ya tenemos, digamos, la secuencia empezada para hacer la transición. ¿Qué es lo que podríamos también destacar aquí? Pues el arpegio, un poco que guía la melodía, que en este caso empieza con la, y nos lleva hacia un mi. No podríamos ver un arpegio de la tonalidad de re mayor, porque la está, fa está, pero no hay ningún re.
Y de hecho es bastante llamativo porque no hay ningún re estructural en todo lo que queda de la primera sección. Entonces lo que sí tenemos es un arpegio de mi menor, donde está el si, el sol y el mi, que sería la última nota. Lo cual, este sería un tema bastante inusual dentro de lo que es Mozart, porque generalmente en Mozart vamos a encontrar los arpegios en la tónica, pero en este caso es en el segundo grado, y es el arpegio estructural que guía un poco la línea melódica que podemos ver. Pues tiene su nota superior, que es el si, y la nota más grave, que es el mi, y en medio podríamos también verlo como un acorde de mi mayor. De acuerdo, entonces vamos ahora a ver la transición. La transición en este caso destaca por un uso secuencial de un acorde aumentado. La secuencia realmente la establece Mozart a partir de esta melodía, que se repite tres veces, siendo la tercera repetición pues una repetición libre. Entonces tendríamos aquí el modelo, podemos ponerlo también por debajo, modelo. Ahora tenemos una repetición, una segunda por debajo, y luego tenemos una repetición, una cuarta ascendente. Esto sí que es bastante llamativo, porque normalmente cuando Mozart trabaja las secuencias las trabaja en una única dirección. Sí que es cierto que ya en las piezas más modernas pues y más avanzadas intentaba buscar otras maneras de organizar el discurso. Entonces en este caso pues las secuencias van por bloques de 2 compases, y finalmente tenemos esa ampliación cadencial que sería nuestra semicadencia ampliada, semicadencia en la dominante, que ocurre aquí al final. Entonces la tenemos aquí, semicadencia. Y la semicadencia es, bueno, semicadencia desde la tonalidad de re mayor y cadencia perfecta desde la tonalidad de la mayor. Entonces esto sí que sería interesante argumentarlo. De re y cadencia perfecta, auténtica perfecta en la mayor. Serían las dos tonalidades que estamos viendo. De acuerdo, visto esto, pues ahora sí vamos a articularlo. Son 8 compases. Los 8 compases en este caso se articulan en 6 más 2, porque tenemos los primeros 6 que son las secuencias, y luego los 2 finales que son muy parecidos a este gesto. Ahora tenemos ese mismo mordente con la escapada. Y ahora sí que, bueno, pues vamos a analizar armónicamente estos 3 acordes. La secuencia empieza con el acorde aumentado. Entonces sería interesante primero darles los colores. Tenemos el acorde aumentado aquí, lo volvemos a tener ahí y en la. Entonces el acorde aumentado resuelve a un acorde menor que nos lleva a una sexta aumentada. Esta sería la sexta aumentada italiana. Vale, vamos a escribirlo aquí. Empezamos con el aumentado. El aumentado realmente sería la única manera que podríamos explicarlo, porque en aquel momento no eran acordes funcionales que se utilizaban habitualmente. Es como una apoyatura. Entonces, si estamos en la tonalidad de re mayor, estamos haciendo una apoyatura a si menor, el sexto grado. Con lo cual aquí marcamos sexto grado menor, que nos lleva a la sexta aumentada. Y esto sería una sexta aumentada italiana. Entonces podemos poner Italia, aumentada sexta aumentada. ¿Y la sexta aumentada de qué tonalidad es? Pues para calcularlo tenemos que saber que las sextas aumentadas resuelven a lo que es la dominante. Do sostenido, que es la nota que resolvemos, es la dominante. ¿Y dominante de qué? En este caso, do sostenido es dominante de fa sostenido. Con lo cual ya estamos haciendo fa sostenido menor.
y estamos yéndonos al quinto grado. En fa sostenido menor, ¿qué sería si menor? Sería cuarto. Aquí tenemos nuestra sexta aumentada italiana y llegamos aquí al quinto. Eso sería la secuencia. Si esto es el caso del comienzo, donde tenemos fa sostenido menor, la siguiente vez que suena, pues aquí sería mi menor, porque hemos bajado una segunda. Que lo subimos arriba y lo estamos haciendo una cuarta ascendente, llegamos a hacer la mayor. Y la mayor es realmente la tonalidad a la que queremos llegar. ¿Qué es lo inusual de esto? Pues lo muy inusual de esta secuencia es el fa sostenido menor. ¿Por qué? Porque el fa sostenido menor es algo muy habitual del romanticismo. Es lo que nosotros llamamos la relación mediántica, donde pasamos de la tónica a la mediante o tercer grado. Entonces, en este caso hemos estado en re mayor, hemos pasado a fa sostenido para ir a la. Ese tipo de razonamiento pues, es más habitual de Beethoven y se puede encontrar en sus sonatas, como él trabaja temas directamente en la mediante y evita lo que sería la tónica, o incluso en Brahms, como os he podido ver en otros vídeos, ¿no? Entonces, en este caso, fa sostenido menor es lo realmente inusual. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues lo que tenemos realmente antes, estos dos acordes, pues serían ya la preparación de la siguiente modulación, ¿vale? Entonces yo afirmaría que empiezan las tonalidades desplazadas. Vamos a analizar esto desde mi menor. Desde mi menor esta sería la dominante, la dominante, la dominante, que va a la dominante. Pero sería una doble dominante, no es triple. Dominante, la dominante, que va a la dominante, y esto resuelve ahora a este acorde aumentado. Realmente también podría verse como una cadencia rota, ¿vale? Cadencia rota. Si os acordáis, la definición de una cadencia rota es cuando voy del quinto al sexto. Entonces, en este caso, el bajo sí que hace ese movimiento del quinto al sexto, pero está haciéndolo a un acorde aumentado. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues tendríamos aquí nuestro mi menor. Y aquí sería exactamente la misma progresión armónica, donde vamos a hacer la dominante y la dominante, que nos lleva al aumentado, que sería la rota. Y estos acordes pues sí que serían los mismos. Esto sería un sexto grado. Aquí tendríamos nuestra sexta aumentada. Vamos a indicarlo así, sexto grado. Sexta aumentada. Y llegamos aquí a hacer la dominante de mi menor, ¿vale? Esto es importante. Aquí vamos a señalar dónde empiezan las tonalidades. Entonces la tonalidad realmente de la mayor se inicia aquí, fa sostenido menor terminaría aquí y la mayor a partir de ella es la continuación. De acuerdo, ahora viendo esto podemos ver un poco también el razonamiento melódico que hay detrás. Entonces, hay una línea ascendente, que ahora son las que hemos señalado en amarillo. Que realmente trazan un poco esa dirección que hemos visto. Se puede ver la dominante de fa sostenido, la dominante de mi y la dominante de la. Y también se podría ver todo esto como una especie de sexto, quinto, primero. Tenemos sexto grado, quinto y primero. Luego, el movimiento melódico de la línea superior, pues sí que es cierto que tiene lo que nosotros podemos denominar una especie de miola, ¿vale? La hemiolia es cuando utilizamos en un compás, en este caso de 3×4, pues una métrica de 6×8. Esto sería la hemiolia. Y esta hemiolia juega con 3 divisiones de grupos de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, contra las divisiones de 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. También hay una especie de hemiolia en lo que es la línea del bajo, porque podemos ver como esto dura 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Con lo cual hay una complejidad rítmica bastante llamativa.
Vamos a intentar destacarla de alguna manera, pero realmente, bueno, la lógica detrás de estas divisiones de armonía están marcadas principalmente por el cambio que vamos aquí a poner en negro, que es esta separación. Entonces tenemos aquí este grupo de 2 y aquí sí que podríamos también verlo como 2. Tenemos 1, 2, sexta aumentada con la resolución, 1, 2. Esto sí que nos daría ya a otro nivel una hemiolia en la cual tenemos un compás de 3×2, ¿vale? Donde inicialmente pues realmente teníamos 2 compases de 3×4. Podríamos también verlo como 3 compases de 2×4 en el lugar de 2 compases de 3×4, con lo cual eso también sería una hemiolia. Y eso sería realmente lo que tenemos aquí a nivel de complejidad. Es también muy llamativo ese contraste de forte, piano, forte, vale. ¿Y qué es lo que tenemos aquí al final? Bueno, es una cadencia muy mozartina. Tenemos un segundo que se convierte en quinto dominante y llegamos a tener primera inversión, cuarta y sexta cadencial, primero, quinto, primero. Todo esto visto desde la tonalidad de la mayor, que es, bueno, pues la cadencia perfecta que se establece en este momento. Claro, pondríamos así en cadencia perfecta la mayor. Vale. Y esto todo, pues también tiene una especie de rango melódico que es muy llamativo porque llegamos a ampliarlo. Ahora sí que llegamos hacia el La como la nota más aguda. Lo tenemos aquí y sería un poco la culminación. Y la nota más grave de la melodía sería La grave. Y aquí saltamos una octava. Y eso resuelve ya a la tónica. Y en este momento pues sí que vemos esa linealidad o esa dirección descendente que caracteriza tanto las cadencias y nos lleva ahí. Y finalmente el tema B, que es lo que estamos viendo aquí, pues es un tema armónicamente todo lo contrario de lo que hemos visto hasta el momento. Es un tema muy simple, muy directo, en el cual pues solo vemos 2 acordes que se alternan entre tónica y dominante. La tónica sí que es cierto que se extiende aquí un poco con esta cuarta y sexta cadencial o digamos segunda inversión. Ponemos ahí con la C y sonaría así. Este tema, a diferencia del primero, pues es un ejemplo muy claro de el contraste o esa simetría que nosotros buscamos en las formas sonatas. En este caso, la manera en la que se presenta es como un periodo donde tenemos este fragmento temático y el fragmento cadencial. Entonces, si en el primer caso teníamos una frase abierta, esto sería un periodo cerrado. Y ahora vamos a aprovechar para escribir un poco la comparación de estos dos temas y ver sus diferencias. Entonces tenemos el tema A y el tema B. Lo primero, el tema A se articula como frase, lo cual quiere decir que tengo fragmento temático y fragmento cadencial, mientras que el tema B se articula como periodo, donde tengo fragmento temático, temático, cadencial. Luego, a nivel de carácter, este es un carácter abierto, mientras que el tema B pues tiene un carácter cerrado, cierra en la tónica, es conclusivo, mientras que el otro pues es suspensivo. También lo podemos poner así, suspensivo, quinto, y este es conclusivo, tónica. Si bien a nivel tonal, pues este sería tonalidad de tónica, re mayor,
y esta sería la tonalidad de dominante, la mayor. Eso sería un poco el análisis más superficial. Entramos ya en más detalles, podemos ver que este es un tema cromático, hay mucho cromatismo, mientras que este es completamente diatónico, que es también muy llamativo porque Mozart normalmente incluso en estos temas más simples introduciría cromatismos. Más cuestiones. El primer tema es un tema en el cual lo que caracteriza el discurso es un movimiento ondulante, tenemos ascenso y descenso, pero tampoco hay una direccionalidad muy grande. Simplemente se amplía un poco el rango, llegamos a este arpegio de si, sol, mi, ¿no? Pero en el segundo caso sí que hay una dirección muy clara y hay este material del arpegio que también destaca. Con lo cual vamos a ir poniendo estas cuestiones de relieve. Tenemos el movimiento conjunto, principalmente. Aquí se introduce un arpegio. Aquí quizás también el material es más similar y aquí hay dos materiales contrastantes. Otra cuestión es que aquí la articulación siempre es legato en el primer tema. En el segundo tema encontramos staccato, ¿vale? Y a medida que vamos indagando un poco más en el análisis, seguiremos viendo cómo estos dos temas pues realmente acaban siendo opuestos y es algo realmente característico de Mozart. Cuando él pensaba en estos temas o en una composición bitemática en la que buscaba contrastar tema A y tema B, él de manera deliberada buscaba que fueran opuestos, ¿vale? Otra cosa que podemos ver, el tipo de textura que al comienzo es contrapuntística. Aquí no hay tanto contrapunto, sino que es una melodía acompañada. Eso también es llamativo. Entonces tenemos aquí el contrapuntística, textura contrapuntística. Mientras que aquí tenemos melodía acompañada. También aquí pues no hay notas repetidas. Aquí sí que encontramos notas repetidas en el acompañamiento. Todo ello, pues va sumando a este contraste, como digo, que finalmente pues hace que toda la pieza tenga mucha coherencia y que funcione también como forma sonata. De acuerdo, pues vamos a señalar aquí lo que hemos dicho, la textura melodía acompañada, y podemos decir esto de idea del opuesto del tema A, ¿vale? Que es esa complementariedad que busca el contraste. De hecho, vamos a tocar solo estos dos temas para que podamos oír todos estos elementos que hemos señalado. De hecho, hice este error, pero ahora me he dado cuenta que es otro elemento importante, que hay esta direccionalidad descendente, ¿no? Entonces, aquí no lo hemos señalado, pero bueno, habría dos cuestiones más que creo que son dignas de mencionarse, que es, en el primer tema no tenemos una direccionalidad tan pronunciada. Vale, vamos a señalarlo aquí, entonces es más estático. Sino que y en el segundo tema seguimos una dirección descendente. Y otra cuestión que creo que es interesante es el ritmo. El ritmo más rápido, general, que encontramos es de corcheas y negras, ¿no? Es lo que establece. Mientras que aquí encontramos un ritmo más rápido, que sería de semicorcheas y corcheas, con lo cual Mozart trabaja un poco este concepto de aceleración, con el cual se produce... vale, esto es que es la caja blanca. Igual se produce el contraste de manera más pronunciada. Vamos a quitar estos redondeos y ya con eso lo tenemos. Vale. A ver si puedo señalar. Ahí está. Y esto es el blanco que tenemos de fondo.
¿De acuerdo? Pues esto sería los dos temas. Ahora sí vamos a pasar a ver el desarrollo, porque el desarrollo, en este caso, pues trabaja a partir de estos materiales. Pero quizás antes de ver el desarrollo, al igual que hemos hecho en otros casos, pues sería oportuno comentar un poco la recapitulación. Empezamos por lo más sencillo, que es el tema B. El tema B no tiene ningún cambio significativo, entonces es una repetición casi idéntica, pero quizás, bueno, que también es una muestra también del genio de Mozart, es que la dirección que busca la repetición es opuesta. Antes teníamos el descenso y ahora lo que vamos a tener es un ascenso. Entonces, bueno, eso intenta darle más equilibrio y balance a lo que va a ser la proporción de la pieza. Pues tenemos un ascenso en la dirección. Y ahora en el tema B lo tenemos claro, pero en el tema A sí que hay algunos elementos novedosos y quizás el más llamativo es esta escala cromática, que al ser descendente vamos a dar el color naranja, y en el momento que se hace ascendente pues la incluimos aquí. Hace una especie de imitación que podría sonarnos incluso a un fugato, ¿no? Porque tenemos esta melodía. Por lo menos el semitono se repite. Y genera todo esto una especie de acordes nuevos que antes no teníamos. Si ya de por sí el comienzo era cromático, pero armónicamente era bastante directo, tónica, triple dominante, doble dominante y dominante. Pues ahora, con todo esto, vamos a ver una armonía mucho más sofisticada. ¿Qué es lo que tenemos? Pues en el comienzo, si introducimos el do natural y estamos imaginando y vamos a ir un acorde de re, pues oímos un acorde de re dominante, que sería la dominante del cuarto grado. ¿Vale? Y resuelve a lo que corresponde, que sería el acorde de sol mayor. Pero como todo esto está muy condensado y el la sigue, quizás una manera más adecuada de ver todo esto sería como el quinto de mi menor. ¿Vale? ¿Y eso qué es? Pues vuelve a ser la triple dominante, dominante, la dominante, la dominante, que correspondería a al acorde de si, re sostenido, fa sostenido, la. Que en este caso también incluye el do. Esta dominante triple, ¿dónde tenía que resolver? Pues a la dominante, la dominante. Lo hace no exactamente, porque Mozart, en vez de tener la dominante, utiliza el acorde de sexta aumentada italiana. De nuevo lo vemos aquí con la sexta aumentada italiana, que es este acorde. Entonces, esa sería la secuencia armónica. ¿Qué cuestiones hacen que sea tan asimétrica o irregular? Pues, por ejemplo, la sexta aumentada no la resuelve como debería. Normalmente nos enseñan que la sexta aumentada tiene dos sensibles y estas tienen que resolver a la dominante. Pero aquí tenemos una resolución excepcional. Aquí habría que poner resolución excepcional, donde resuelve descendentemente. Entonces, esa resolución excepcional descendente hace que la armonía, bueno, pues sea más cromática aún, y en parte está justificada por el discurso melódico que ya estaba establecido desde antes, que es esta melodía. Entonces, lo novedoso es cómo lo armoniza. Es una dirección muy paralela, ¿vale? Entonces, también es algo que no es tan habitual en Mozart, pero en este caso, al ser justificado por el movimiento cromático, pues tenemos estos tritonos que bajan. Se podría continuar la secuencia. Y ya lo que sigue es idéntico.
Entonces vamos a señalar que aquí hay un aumento del cromatismo, un mayor cromatismo. Siguiente, la transición. Bueno, lo bueno de esta transición es que al haber utilizado esa armonía tan compleja, Mozart se limita un poco a repetirla. Y lo único que estamos viendo es que todo suena una cuarta por encima. Entonces, no hay nada excepcional en la transición, sino que es una repetición exacta, una cuarta ascendente. Entonces, ¿por qué cogen los compositores la cuarta ascendente? Pues principalmente porque si tengo el tema en re y voy a un la, tengo una modulación en la que sé ir una cuarta hacia abajo. Y si mi gesto inicial de re a la lo subo una cuarta, pues tendré el gesto de sol a re. Y es exactamente lo que, bueno, se produce aquí. Entonces, al tener esto yendo de re a la, lo subo una cuarta, pues tendré sol, y si tengo que bajar de sol una cuarta, iré a un re. Y es ahí donde llegamos a re mayor. Por eso el primer acorde que encontramos aquí, pues será un acorde de re aumentado. Y ahora la segunda vez lo encontramos en sol aumentado. Son acordes muy románticos que podían verse en Schumann, en Brahms, pero sin duda pues en Mozart son bastante inusuales. Dicho esto, ahora sí empezamos con el desarrollo y lo que vamos a señalar primeramente pues son las tres principales partes que hay. La primera parte es la de las secuencias descendentes, que son estas secuencias que nos llevan aquí. La siguiente es estas secuencias ascendentes y la parte final, que podríamos incluso agrupar hasta aquí, sería la semicadencia ampliada, que es esta prolongación de la dominante, ¿no? Y aquí pues tendríamos las tres partes de desarrollo. Como hemos tenido letra A y B para tema A y B, al desarrollo le podemos dar la letra C, C1, C2 y en este caso C3. Visto esto, pues vamos a ver primero C1. En C1, ¿qué tenemos? Pues una cadencia que claramente nos lleva a un Mi, ¿no? Tenemos esta Mi mayor. Y esto nos tendría que haber llevado a re mayor, pero ahí es donde se produce el primer cambio, que aquí se cambia la dominante. Entonces vamos a escribirlo, tendríamos la tonalidad de mi mayor, que realmente no llega a ser tanto mi mayor como un mi menor que termina con una tercera picardía, porque todo esto es mi menor. Eso sería la resolución normal. Y tiene esa tercera de picardía. Entonces yo lo indicaría más bien como mi menor. Mi menor, que es el segundo grado, ¿vale? Que tenemos aquí de re mayor. Y lo que tenemos es este movimiento más contrapuntístico, un contrapunto, que generalmente, bueno, destaca por estas semicorcheas en el bajo. Y el movimiento de la mano derecha pues sería un poco más bien material del tema A, donde teníamos más las negras. Entonces podríamos decir que esto es una especie de material de A y esto es una especie de material de B. Ahí están los dos temas. De A, ¿de dónde lo tenemos? Pues lo tenemos de estos movimientos en negras, y el movimiento en semicorcheas viene de ahí. De acuerdo, entonces ahí tenemos los dos materiales, sería una especie de solapamiento o desarrollo de los dos temas, ambos temas. Y armónicamente pues empezamos con esto, que realmente el acorde esencial sería el segundo grado,
¿vale? Y lo que tenemos al principio sería una apoyatura. Vamos a señalarlo con rojo. Entonces tenemos la apoyatura, el segundo grado, y este segundo grado resuelve a un cuarto grado con séptima, que nos lleva a una dominante, y esta dominante va a la tónica. Y esta es la tónica que decimos que tiene la tercera de picardía. Tercera de picardía, que es normalmente un recurso que se utiliza en las piezas en modo menor, que en el barroco normalmente pues terminaban con un acorde mayor. Tú puedes tener un preludio de Bach que hacía... y está siempre en do menor, pero termina en do mayor, aunque la pieza en su totalidad está en modo menor. Este concepto lo vemos aquí, estamos en modo menor y llegamos a terminar en modo mayor. Y es muy destacado el uso del movimiento contrario. Es un movimiento contrario ejemplar en este sentido de ver un material que sube y otro que baja. ¿Vale? Vamos a señalar también lo que digo, los dos temas. Entonces, como hemos tenido el tema, hemos tenido aquí el color rojo y el verde, pues vamos a utilizar esos para señalar con esos círculos los dos temas. Esto sería el material de A y esto sería el material de B, que bueno, aquí se repiten y se desarrollan. Y de hecho estos dos materiales siguen un poco con ese desarrollo a modo de fragmentación, que ahora veremos a continuación. Entonces, si tengo la secuencia, que es lo que nos interesa aquí, inicialmente en la tonalidad de mi menor, y lo que voy a hacer es bajarla una segunda, ¿qué es lo que se produce? Pues llegamos a re menor. Segunda descendente, sería una repetición, una segunda descendente, llegamos a hacer re menor, que es el homónimo o la tonalidad paralela de re mayor. Tengo la tónica, re mayor, y al hacerle la propuesta en su modo contrario, que sería re menor, pues ya vamos a tener esta tonalidad. Es bastante característica de, bueno, pues los cambios que hacía Beethoven, que a él siempre le gustaba alternar un poco este modo mayor con el modo menor. Luego, el movimiento descendente inicial también es, bueno, aquí interpretado de dos maneras. Si nos ceñimos a las indicaciones que se hacen aquí, pues estaríamos en re menor. Si no lo hacemos, pues estaríamos en re mayor, ¿vale? Voy a tocar las dos maneras. Eso sería en re mayor. Y eso sería en re menor, que creo que tiene mucho más sentido. Vale. Lo que sigue, que quizás sería más adecuado verlo desde este momento, lo cual también, bueno, nos da a entender una especie de hemiolia. Esta hemiolia ahora es más clara aún, porque tenemos compases de 2×4, voy a señalarlos aquí quizás con rectángulos negros, vamos a señalarlo. Tenemos dos compases, esos dos silencios, y vemos cómo van encajando en una métrica de 2×4. Podríamos ir dividiendo un poco el discurso. Y a partir de este momento más aún, es decir, lo que estamos viendo es 2 que van aquí, nuevamente 2, 2 y 2. Cual el concepto de hemiolia pues se repite de manera bastante destacada aquí. Tenemos esta hemiolia en 2×4. Y lo que son estas secuencias no son otra cosa que series de quinto tónica, ¿vale? Vamos de la dominante a la tónica. Señalándolo aquí, pues sería este quinto que va al tónica en sol mayor, quinto primero. Luego tenemos nuevamente quinto primero en la mayor, quinto primero en si, y finalmente quinto primero en re. ¿Vale? Señalando un poco las tonalidades principales, nos podríamos guiar por
estas notas del bajo: sol, la, si y re, ¿vale? Con lo cual tenemos aquí las tonalidades que son sol mayor, la mayor, si menor y re mayor, que es un poco la tonalidad final que nos interesa y es en la que, bueno, Mozart hace este giro tan típico que es el segundo, que se convierte en mayor, siendo quinto el quinto, y nos lleva a esta extensión de la dominante. Vale, dicho esto, bueno, pues tampoco hay mucho más a nivel armónico. Se podría ver esto como una especie de secuencia ascendente de círculo de quintas, re, sol. ¿Vale? Lo tenemos ahí, pero tampoco es una secuencia exacta, porque si nos fijamos, pues tenemos el modelo, que está aquí, y luego tenemos esta repetición, una segunda por arriba, nuevamente una repetición ascendente de segunda, pero la última es una repetición de una tercera ascendente. Y esto también es bastante poco habitual en Mozart por dos razones. La primera es que Mozart normalmente no repetiría 3 veces una secuencia, la repetiría 2. Y la tercera secuencia, bueno, en este caso es a un intervalo diferente. Esto, el material que tenemos aquí realmente procede de una especie de fragmentación motívica, porque mientras que el primer material no ha terminado, ya está iniciándose, digamos, el siguiente. Y esto genera una especie de estrecho. Ahí tenía que haber concluido, pero hace... Lo cual todo esto contribuye a generar más tensión. Es una generación de tensión que finalmente resuelve en la tónica, pero bueno, no llega a resolver realmente porque tenemos aquí resoluciones excepcionales y un gran nivel de disonancia. Donde llega a resolver finalmente es en el tema B, que es la resolución de esa disonancia estructural. Y en todo el otro momento pues tenemos esta acumulación de tensión. Desde este momento, bueno, pues uno podría decir acumulación de tensión. ¿Dónde está el punto culminante? ¿Vale? Lo más correcto sería ver el punto culminante antes de la recapitulación, y en este caso incluso podría ser un punto que se extiende más allá de lo que sería la premisa inicial y abarcaría todos estos acordes dominantes y cromáticos, ¿vale? Porque tenemos... Pero si estamos hablando de un punto de tensión musical, también tenemos un punto aquí que es el final de estas secuencias. Incluso llegando a ese si, ¿no? Que sería la nota más aguda que tenemos en esta secuencia y nos sigue ya con todo el siguiente proceso, que es descendente. Entonces tenemos aquí secuencias descendentes, ahora tenemos secuencias ascendentes y finalmente tenemos monodia, que sería una textura, bueno, pues muy directa, monodia, que aquí se trabaja por octavas y es todo un movimiento descendente. Entonces primero bajamos, sube y finalmente tenemos descendente. Vamos a señalar con algunos colores estos motivos que se repiten. Entonces podríamos señalar que tenemos este discurso, ¿vale? Esta especie de diálogo, que realmente tendríamos que incluir su resolución, ¿vale? Porque sería todo esto hasta la resolución y quizás al otro motivo le podríamos dar otro color. Entonces tendríamos estos motivos. Y por otro lado tenemos que podemos darle un azul oscuro, este otro motivo que va en respuesta.
todo esto genera lo que nosotros llamamos también un ritmo complementario, ¿vale? Es un ritmo complementario es cuando tenemos dos patrones rítmicos que a la hora de superponerlos generan un ritmo de superficie constante, ¿vale? Tenemos un ritmo inicial que es y otro ritmo, y al superponer estos dos tenemos un ritmo constante de semicorcheas, en este caso de superficie. Y lo llamativo de todo esto es que el ritmo de semicorcheas se mantiene, o sea que mantenemos el ritmo de semicorcheas, lo que genera que toda esta sección sea una sección culminante, que finalmente lo que tiene como punto de apoyo es este momento en el que separa el ritmo de semicorcheas y finalmente tenemos una especie de resolución que, como ya decía, bueno, pues es excepcional. La otra cosa llamativa es el cambio de modo, es decir, todo esto que tenemos al comienzo pues está en modo mayor y suena bastante animado, mientras que en este momento pues pasamos repentinamente a un modo menor. Todo esto que sigue pues es el modo menor, que sonaría a re menor. Entonces tenemos cambio de modo al homónimo. Y como decía, estos tipos de cambios sí que son más habituales de, por ejemplo, Beethoven. Entonces él hace el mismo material y luego te hace, lo repite, pero con un cambio de modo. En Mozart pues no es tan habitual, suele ser más estable en cuanto a modos, pero al tratarse de una pieza un poco más avanzada en composición y estructura, pues sí que es lógico y normal que veamos este tipo de construcción, ¿vale? Entonces, bueno, aquí señalamos también los materiales que teníamos que, bueno, corresponden un poco a esa frase. Y creo que con esto tendríamos principalmente, bueno, lo que es la base del análisis presente, ¿vale? Porque tampoco hay un exceso de música aquí, es bastante condensado todo, pero como hemos observado, a pesar de ser breve, Mozart aquí utiliza un lenguaje muy avanzado y muy sofisticado, y es extremadamente llamativo, bueno, pues que en una pieza tan breve pues encontremos un lenguaje tan cromático y moderno e innovador. Entonces, con esto concluiría el análisis. Espero que, bueno, os haya sido provechoso para ver un poco las técnicas de la armonía más cromática avanzada, incluso en un estilo clásico, como es el estilo de Mozart. Y quizás la lección principal de esto es la importancia que tiene el uso de notas cromáticas. Independientemente del estilo que escribamos, que puede ser un estilo más romántico, clásico, barroco, no tenemos que limitarnos por esa concepción que nos enseñan de decir, una escala mayor es las notas que voy a utilizar y todo el discurso musical que presento está enmarcado dentro de esas notas. Imaginaros cómo sonaría esta pieza si solo tuviésemos la posibilidad de incluir notas de re mayor, es decir, 7 notas. Sonaría excesivamente directo e incluso aburrido, yo diría. Entonces, estas notas cromáticas aportan riqueza, le dan valor. Y quizás esto sería una lección magistral en este sentido para aprender cómo crear, bueno, pues sonoridades. Incluso no tener miedo de explorar acordes cromáticos como estos que tenemos aquí, que, bueno, pues son los que caracterizan el discurso de este minueto, ¿vale? No hemos analizado el trío, porque el trío también, bueno, no fue compuesto por Mozart y tiene algunas cuestiones también que son interesantes, pero como estamos priorizando ahora en adentrarnos mejor en un estilo concreto y en entender piezas más breves, pues aquí tenemos esta primera forma sonata que hemos visto en este canal. Con ello quiero también decir que hay otro canal de YouTube que tengo en inglés, que se llama igual que este, se llama Composition Class with Dr. Seroid, en el cual pueden encontrar pues análisis musicales
Ya vamos por el 10º vídeo cuando se publique este, en el que se presentan también, bueno, pues análisis musicales, discusiones de técnicas compositivas y se comentan otras piezas que no han sido incluidas en este canal. Por el momento no hay ningún vídeo que haya hecho en los dos canales de manera idéntica. Si alguno de los que habéis visto el vídeo pues tenéis dudas de lo que presenta en el vídeo, pues preguntadme por los comentarios, y también si estáis interesados, este tema os interesa y queréis componer, pues o estáis ya componiendo y queréis mejorar vuestra técnica de composición, podéis escribirme un correo para, bueno, pues valorar la opción de cómo podemos mejorar vuestras composiciones y recibir retroalimentación. Sin nada más que añadir, pues aprovecho esta ocasión para desearos una muy buena semana a todos y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Hasta luego.